Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. Y en esta ocasión tendremos la oportunidad de conversar con un personaje que ha tocado y transformado las vidas de millones de seres humanos alrededor del mundo. Es un maestro espiritual que ha centrado sus enseñanzas en 4 frases fundamentales. Sé impecable con tus palabras, no te tomes nada personal, no hagas suposiciones, haz siempre tu máximo esfuerzo. A nivel internacional, estas enseñanzas son conocidas como los 4 acuerdos y han sido difundidas a través del libro del mismo nombre, que es considerado un bestseller mundial. Recientemente, una 5ª frase complementa sus enseñanzas: sé escéptico, pero aprende a escuchar. En Zona Contexto tendremos hoy el enorme privilegio de conversar con el portador de estos mensajes de profunda sabiduría. Está con nosotros don Miguel Ruiz, maestro espiritual y autor de los 4 acuerdos. Comenzamos. Y tal y como lo anuncié, se encuentra con nosotros, nos hemos enlazado vía Zoom con don Miguel Ruiz, alguien a quien muchos de nosotros le tenemos muchísima admiración. En lo personal es alguien a quien tuve la oportunidad de conocer muy brevemente en persona hace algunos años cuando develó en el Paseo de la Fama de Tijuana, pero su obra la he podido seguir a lo largo de los años y por eso hoy es un privilegio para todo el equipo de Zona Contexto y de Zona MX poder contar con su presencia. Don Miguel, bienvenido a Zona Contexto. Muchísimas gracias por este privilegio que nos regala. Es un gran placer y muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento. Pues queremos decirle que aparte de todo es usted uno de los primeros entrevistados que tenemos en este nuevo proyecto y sabíamos que contando con usted podía ser un recordatorio de esos 4 acuerdos que muchos de los que formamos parte de este equipo hemos leído, pero que a veces eso es difícil poder llevar a la práctica. Pero antes de entrar a esa parte, don Miguel, me gustaría ahondar un poquito en sus antecedentes. ¿Qué fue para usted ser el hijo de una curandera y nieto de un chamán y crecer con todos esos conocimientos ancestrales? Bueno, siendo pequeño nunca me di cuenta del tipo de mundo en el que estaba viviendo. Para mí eso era lo normal, era mi mundo. Ver trabajar a mi mamá y ver los resultados era algo de todos los días. O sea, crecí pues viendo milagros del trabajo de mi mamá. Pero en ese tiempo pues no pensaba que si era bueno o malo, simplemente me divertía. Para mí era parte de mi mundo. O ¿Y en sea, qué consistían para mí no era esas, nada especial realmente. perdón, y en qué consistía precisamente toda esa sabiduría que posteriormente usted pudo plasmar en sus libros y en sus enseñanzas? Porque leyendo sobre sus antecedentes sabemos que esos conocimientos tienen que ver con la cultura de los toltecas, de los artistas. ¿En qué consistían básicamente esas enseñanzas? Bueno, primero hay que entender que la palabra tolteca viene del náhuatl y significa artista. Entonces, cuando hablamos de la cultura tolteca, de la sabiduría tolteca, estamos hablando de la sabiduría del artista. Y en nuestro punto de vista, todos los seres humanos somos artistas, aunque no nos demos cuenta de ello. Y como artistas, todos creamos una obra maestra de arte, que es una historia, la historia de nuestra vida, en la cual nosotros somos el protagonista principal. Y todo el mundo, todo el universo se desarrolla alrededor de nosotros. Imagínate, somos no sé cuántos billones de personas en este planeta y todos somos exactamente igual. Somos artistas, creamos nuestro mundo y vivimos en ese mundo. Entonces no es nada especial de haber nacido en México o en cualquier otro país, ya que esto se aplica a toda la humanidad. Y toda la humanidad tiene distintos nombres dependiendo del idioma en que se hablen, las condiciones de su vida,
los legados que tienen, pero en realidad es exactamente lo mismo. Sería lo que don Miguel León Portilla, recientemente fallecido, bautizó como la Toltecayotl. Sí, ¿qué quieres que te diga sobre eso? Ese cúmulo de sabiduría que nos llega precisamente de las culturas ancestrales, muy específicamente de los toltecas. Bueno, como decía anteriormente, se trata de toda la humanidad. Y no es lo mismo lo que sucedió hace 1000 años, hace 1500 años, que lo que está sucediendo ahora, porque el tolteca es actual, el resto es pasado y es un punto de vista del cual nosotros nos basamos para contribuir lo mejor que podemos para la evolución de nuestra especie. Ahora, don Miguel, también remontándonos a sus antecedentes, tenemos entendido que usted tuvo un momento como una especie, digamos, de epifanía después de tener una experiencia muy cercana a la muerte, donde usted descubre que también poseía ese don que tenía su madre y que tenía su abuelo. ¿Nos quisiera platicar un poquito cómo fue ese momento? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, en realidad todos los seres humanos tenemos ese don, pero no nos damos cuenta de ello. En ese tiempo estaba estudiando mi último año de la Escuela de Medicina en la Ciudad de México. Y como dices, tuve un accidente en el cual el carro fue completamente destruido. Y esa fue la consecuencia de haber estado tomando pues bastante esa noche. Ya estaba en los últimos momentos pues, para irme al internado. Entonces ya no había exámenes, no había nada. Entonces todo el mundo estaba celebrando. Nomás que en esa ocasión cometí el error de muchas personas. Bebí demasiado y decidí manejar de regreso a la Ciudad de México. Por lo tanto, me dormí en el volante y el carro se estrelló en una barra de concreto. Lo interesante es que me vi a mí mismo dormido en el volante y en cámara lenta vi cómo el carro se estrelló con esa pared de concreto y no sé cómo, pero yo me protegí a mi cuerpo y el carro fue completamente destruido, pero mi cuerpo tenía únicamente unas cuantas raspaduras, eso fue todo. Entonces cuando desperté y recordé paso a paso esa visión, porque mi cuerpo estaba dormido, pero me di cuenta que yo no soy mi cuerpo, que yo vivo en mi cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Entonces, con una mente pues científica, quería entender qué es lo que sucedió. Y eso es lo que me llevó a regresar con mi madre y con mi abuelo para tratar de aclarar lo que me había sucedido, solo para encontrar que es completamente normal, porque nosotros no somos nuestro cuerpo, sino que habitamos nuestro cuerpo. Es algo muy interesante que llevó pues bastantes años para llegar a distintas conclusiones. Y bueno, todavía después de eso, don Miguel, sabemos que usted termina su carrera de médico y algo que para muchos ha sido una sorpresa, el enterarnos que usted realizó parte de su ejercicio como médico aquí en la ciudad de Tijuana. ¿Qué fue lo que lo trajo aquí a Tijuana y qué experiencia se llevó de vivir en esta ciudad? Bueno, yo soy tijuanense. Entonces, mi niñez la pasé aquí en Tijuana, o la mayor parte de mi niñez. O sea que estaba muy arraigado a la ciudad de Tijuana. Estoy hablando de los años 60 y finales de los 50, donde Tijuana era una ciudad pequeña. No tenía más de 60,000 habitantes tal vez. Era un lugar donde uno podía vivir tranquilamente, jugábamos hasta muy noche y no había gran cosa de qué preocuparse. Era una ciudad muy segura.
Y esa es la Tijuana en la cual yo crecí. Entonces, cuando fui a la Ciudad de México para estudiar la preparatoria y entrar a la universidad, pues añoraba mucho vivir en Tijuana. Como quien dice, añoraba mucho mi infancia. Y una vez terminado mi carrera, regresé a Tijuana a hacer mi internado. Estuve un año en la Clínica 20 del Seguro Social y hice medio año fuera de Tijuana de servicio social y regresé para terminar el servicio social aquí en Tijuana. Pero esta Tijuana ya era muy distinta. Ya era una ciudad como de, ¿qué serán? 400, 500 mil habitantes. Ya había crecido mucho. Y actualmente pues ya son varios millones. Esa Tijuana en la que yo crecí es muy distinta. O sea, lo que yo conocía de Tijuana en mi tiempo y en mi internado es muy distinta a la Tijuana de hoy. Difícilmente se parecen. O Sí, sea, actualmente somos actualmente 2 podría millones. decir que no conozco Tijuana. Sin embargo, soy de Tijuana y amo a Tijuana. Y Tijuana lo ama, y estos 2 millones de personas que ahora conformamos esta ciudad de Tijuana, pues digo, no fue por casualidad ni fue gratuito el que pues a usted se le pusiera en el Paseo de la Fama de esta ciudad como ese tijuanense que usted se confiesa. Y aquí es precisamente en Tijuana donde se da entonces, don Miguel, ese podríamos decir ese salto cuántico, no sabría cómo llamarlo, entre el científico que es usted como médico y el conciliar todas esas enseñanzas que recibió de su madre y de su abuelo para posteriormente convertirse en un maestro espiritual. ¿Cómo se da esa evolución? ¿Cómo se puede ser un médico científico y además consagrarse también al tema espiritual que le fue heredado? Pues es muy simple. Mira, a mediados de los 80, cuando decidí dejar la medicina, este, lo hice porque yo quería entender cómo funciona la mente humana. Porque lo que me sucedió en ese accidente, sé que todos tenemos ese problema. Entonces veía cómo actuaba la humanidad, la guerra, injusticia, pobreza, etcétera, etcétera. Y realmente no podía entender cómo es que podíamos ser de esa forma. O sea, la mente humana era un problema que yo necesitaba entender. Por lo tanto, no dejé exactamente la medicina, sino me metí a otra rama de la medicina, que es la psicología, que es la psiquiatría de cierta forma. Entonces, lo que quería era entender el funcionamiento de la mente humana. Y me llevó aproximadamente 10 años trabajando con muchos que fueron mis estudiantes. Y el resultado de esos 10 años de un estudio intenso sobre la mente humana fueron los 4 acuerdos precisamente. En los 4 acuerdos presento el problema principal de la humanidad, que es la domesticación del ser humano. Porque nosotros aprendimos de nuestros padres todo lo que sabemos, inclusive el idioma, porque al nacer no teníamos conocimiento y aprender un idioma lleva bastante tiempo. Lo podemos ver en los niños, cómo tardan 3, 4, hasta 5 años en dominar el idioma en que hablan. Y en ese idioma es lo que utilizamos para crear esa historia de la cual hablábamos antes, de ser artistas y crear esa obra maestra. Bueno, esos, digamos, 10, 11, 12 años de la infancia son extremadamente importantes porque ahí aprendemos la religión de nuestros padres, las reglas sociales, todo lo de la escuela, y pues somos completamente inocentes, por lo cual aceptamos como verdad todo aquello que aprendemos.
y nos basamos en ese conocimiento para dirigir nuestras vidas sin darnos cuenta que fuimos domesticados y estamos preparados a ser parte de esa sociedad. Pero si vamos un poco más profundo, nos vamos a dar cuenta que estamos domesticados de esa forma porque aprendimos a amar de la misma forma en que nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos, todos a nuestro alrededor aman. O sea, es un amor condicional que utilizamos para intentar controlar a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Pero de la misma forma, ellos nos aman también con esas condiciones que tratan de controlar nuestras decisiones, nuestros pensamientos, la forma de ser, de vestir, de caminar, etcétera, etcétera. Y lo hacemos porque todo mundo lo hace de esa manera. Amamos con condiciones. O sea, yo te amo si me dejas controlarte. Si haces lo que yo quiero que hagas, entonces te amo. Y si no, te rechazo. Entonces, así aprendemos a amar a todos los que están a nuestro alrededor. Pero lo peor es que también aprendimos a amarnos de la misma manera. Yo me amo si es que puedo controlarme, si es que puedo ser lo que los demás quieren que yo sea, si es que puedo seguir modelos que están fuera de mí y quisiera ser como ellos. Entonces, aún a nosotros mismos nos amamos con condiciones. Cuando entendemos esta parte, vamos a entender el funcionamiento de toda la humanidad, así como el funcionamiento del individuo en particular. Y ese es el principal problema. Amamos con condiciones. Y es por eso que es tan importante dominar a aquellos que podemos dominar, ya sea esposa, hijas, amigos, etcétera, etcétera. Y podemos entender el por qué hay guerra en nuestro planeta, porque naciones fuertes tratan de controlar a las naciones pequeñas. Sin embargo, estas crecen, se fortalecen y destruyen a los opresores. También nos damos cuenta de toda la injusticia que existe es exactamente porque amamos con condiciones. Toda la pobreza, o sea, todas las calamidades que vemos a nuestro alrededor es el resultado de amar con condiciones. Sin embargo, la realidad es que nacemos siendo amándonos sin condiciones y amando todo sin condiciones. No más que en esa domesticación nos programaron para amar con condiciones y de esa forma la humanidad se ha hecho como es actualmente. A donde volteamos nuestra cara, vamos a ver las interacciones entre los seres humanos y tratan de controlarse los unos a los otros. Y el que tiene un poco más poder personal va a controlar al que tiene menos poder personal. Y es una cadena que lleva milenios y milenios y que poco a poco ha ido cambiando, porque la humanidad sigue evolucionando en la dirección correcta. Sin embargo, aún falta mucho que aprender, más bien mucho que desaprender, porque si nos damos cuenta que el problema es la domesticación, necesitamos romper esa domesticación y ser libres de nuevo, libres de ser nosotros mismos, de amar sin condiciones. El desaprender, don Miguel, es un proceso que no es nada sencillo y muchos seres humanos tal vez en algún momento de nuestra vida hemos buscado emprender ese camino hacia encontrar ese verdadero yo y sobre todo lo que usted decía que es muy fuerte y que estremece, el volver a aprender a amarnos sin condiciones, pero una de las trampas que a veces nos podemos encontrar
es que en esa evolución, cuando, por ejemplo, muchos de nosotros, de los que seguimos sus enseñanzas, estos 4 acuerdos, fallamos, entonces consideramos como que no estamos haciendo las cosas bien, tendemos a castigarnos a nosotros mismos porque no cumplí el acuerdo de ser impecable con mis palabras, de hacer lo mejor que pueda, de no tomarme nada personal, y entonces caigo y en lugar de levantarme me castigo porque no estoy siendo un verdadero discípulo, porque no estoy siguiendo estas enseñanzas. Y tal vez, ¿Crees? don Miguel, eso es uno de los principales obstáculos dentro del camino espiritual de todos los seres humanos. Ok, mira, eh, para mí lo más importante fue el llegar a esas conclusiones, el conocerme a mí mismo y darme cuenta que los demás no han tenido esa oportunidad de conocerse a ellos mismos. Entonces, en este libro presento cuál es el problema, que es la domesticación de los seres humanos, y doy las herramientas para enfrentar ese problema, que son simplemente 4 acuerdos. Una vez terminada esta obra, la obra se convierte en palabra muerta, pero llena de magia, porque todas esas palabras están latentes. Entonces, cuando alguien lee ese libro, el que está leyendo el libro le está dando vida a ese libro, lo está reviviendo. Entonces, al leer el libro, quien lo está leyendo ya tiene un sistema de creencias y se da cuenta que ese libro es un reto para lo que está creyendo. Entonces termina el libro y lo que entiende empieza a hacer un contraste con lo que ya sabe y empieza a dejar de creer muchas de esas cosas que antes creía. Sin embargo, cuando vuelve a leer el libro y le da vida otra vez a ese libro, se da cuenta de que hay muchas cosas que no entendió anteriormente. Y es que su sistema de creencias ya cambió lo suficiente para poder ir más profundo en el reflejo de ese libro. Porque ese libro nos está reflejando y nos está haciendo desaprender, nos está haciendo romper poco a poco esa domesticación que utilizamos para encarcelarnos a nosotros mismos, para no permitirnos ser lo que realmente somos. Entonces hay veces que leemos el libro 5, 6, 7 veces y cada vez encontramos algo nuevo y nos lleva más y más profundo, por lo cual este libro se convierte en una guía práctica para verse a uno mismo. Es un espejo que te está reflejando tal y como eres y te puedes ver hasta lo más profundo que tú te permitas verte. Esa es la magia de este libro y es la razón por qué este libro ya es un... En universidades, en muchos lugares, en distintas religiones, porque no va en contra de nada de lo que realmente estamos creyendo. O sea, ese libro podríamos decir que es magia pura. Y es válido, don Miguel, y es un poquito a lo que me refería hace un momento, que en ese camino entender que a la primera, como usted lo dice, habrá que leer el libro en varias ocasiones, a la primera no vamos a desaprender lo que ha formado parte de nuestro sistema de creencias y que nos vamos a tropezar y que nos vamos a caer, pero que tenemos que aprender a levantarnos y que parte de ese amor incondicional hacia nosotros mismos está también en el tenernos paciencia y saber que es un aprendizaje que nos va a llevar tiempo.
Sí, toma bastante tiempo, muchas generaciones en el futuro. Sin embargo, como decía anteriormente, vamos en la dirección correcta. O sea, no espero que este libro vaya a cambiar la humanidad en 100, 200, 300 años. No, va a seguir porque ya es un clásico. Y en un futuro va a estar en todas las universidades del planeta. No únicamente universidades, desde la secundaria tal vez, secundarias, preparatorias, es un libro que se está haciendo más y más popular. Y eventualmente también usted nos da a conocer lo que podríamos considerar un quinto acuerdo, el Sí. ser escéptico. ¿De qué se trata esto, don Miguel? Bueno, cuando escribí los 4 acuerdos, a propósito, no hablé del quinto acuerdo, porque estaba seguro que tal vez era demasiado para que la gente pues creyera. Pero el quinto acuerdo es: sé escéptico, pero aprende a escuchar. Y sé escéptico porque nos damos cuenta de que la gente va a decir lo que ellos creen que es verdad, pero es verdad únicamente para aquellos que están hablando, que están dando ese mensaje. No necesariamente es verdad para el resto de la gente, pero la gente, que cualquiera que esté dando su opinión lo va a hacer de acuerdo a la experiencia de su vida, sin querer o queriendo manipular a otra gente, que es lo más seguro. Sin embargo, al ser escéptico no quiere decir que seamos más inteligentes o no de la persona que está hablando, sino simplemente sabemos que es verdad para esa persona. Resuena con lo que nosotros sabemos, con lo que nosotros tratamos de entender. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo a dejar atrás ese conflicto que existe en nuestra mente, que por mucho tiempo hemos dicho que es entre la verdad y las mentiras, porque esa es la forma más fácil de entenderse. Sin embargo, el conflicto es realmente entre las mentiras y las mentiras, porque la verdad es única y no necesita probarse. O sea, aun si la humanidad no existiera, la verdad siempre está presente. Sin embargo, las mentiras necesitan que la gente las crea para seguir existiendo. Entonces, al ir evolucionando, nos damos cuenta de que muchas mentiras no son aceptables. Entonces, el real conflicto es entre mentiras contra mentiras, mentiras que son más poderosas sobre las mentiras que son menos poderosas. Y es por eso que estos libros son muy importantes, porque nos ayudan a reemplazar mentiras que obviamente para todo el mundo no son reales, y las sustituimos con mejores mentiras, que las seguimos sustituyendo en la búsqueda de esa verdad. Y cuando realmente encuentras esa verdad, te das cuenta que toda la historia que creaste no fue verdad. Sin embargo, la creímos, por eso la hicimos verdad. Y eso nos va a liberar muchísimo, porque imagínate que no necesites ser tú. O sea, cuando yo me di cuenta que yo no necesitaba ser Miguel, me quité todo ese peso de encima, todas esas creencias, supersticiones, todo ese fanatismo, simplemente desapareció. Y es algo increíble que el quinto acuerdo nos lleva a esa situación. Otra forma de decir ese quinto acuerdo es: no me creas, no me creas porque eso es lo que yo creo que es verdad. No le creas a nadie más, porque lo que ellos dicen, ellos creen que es verdad, pero no necesariamente es verdad. Pero lo más importante es: no te creas a ti mismo, porque te estás diciendo
muchas mentiras. Como por ejemplo cuando te dices, no soy inteligente, soy un estúpido, esto no lo puedo hacer, esto es increíble, esto no es para mí. Son mentiras. Todo eso que nos deprime es el resultado de creer en esas mentiras. Todas esas iras, celos, enojos, es porque creemos esas mentiras que suceden únicamente en nuestra cabeza. Entonces es extremadamente importante no creer en lo que nosotros nos decimos. Y esa es parte de esa búsqueda hacia la verdad en la cual todos los seres humanos estamos invertidos. Don Miguel, hace un momento usted decía que la humanidad va por un rumbo correcto hacia la evolución y en este momento la humanidad, durante los últimos 2 años, hemos estado pasando una prueba muy difícil. Usted como maestro espiritual, ¿cuál es la interpretación que tiene de lo que ha sido esta pandemia que ha tenido un impacto tan grande prácticamente en todos los habitantes del planeta? Ok, esto es algo muy simple, demasiado simple. Si te das cuenta, en la historia de la humanidad no es la primera vez que pasa esto. Sucede con frecuencia. Hubo la peste negra, ha habido guerras increíbles, Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que han pasado en la humanidad y sin embargo siempre hemos sobrevivido. Ahora te voy a pedir una cosa. Imagínate que el día de mañana despiertas en el siglo X, ya sea en España o México, lugar donde entiendas el idioma, sabiendo lo que sabes hoy. Entonces, si ves lo que la gente cree en ese tiempo, lo que creen de ellos mismos, lo que creen de la sociedad, de la religión, del rey, virrey o lo que sea, te vas a dar cuenta que son completamente ignorantes, son bárbaros. Ves la Inquisición, ves la tortura, ves todo eso, que no puedes ni decir nada sin que piensen que estás poseído por el demonio, que existe un pacto con el demonio, te llevan a la Inquisición y te van a quemar vivo. Y eso era lo normal. O sea, las mujeres creían que eran completamente inferiores, no tenían voz ni voto, las tachaban de brujas, etcétera, etcétera. Eso fue hace únicamente 10,000 años. 500 años atrás, la humanidad probablemente estaba mejor que hace 10,000 años, pero seguían siendo unos bárbaros. Actualmente nosotros creemos que estamos actualizados. Sin embargo, si alguien viene del futuro, digamos, del, del, del año 3000 y ve cómo pensamos, ve lo que creemos, ellos van a pensar que somos unos bárbaros, de la misma forma que nosotros pensamos de los que vivían hace 10,000 años. Y la verdad es que van a tener razón. Van a decir, mira, ellos amaban con condiciones, trataban de controlar los unos a los otros, creaban guerras, injusticias, etcétera. Y van a tener razón. Sin embargo, si nos comparamos con todo el pasado de la humanidad, pues vamos en la dirección correcta. Y una pandemia, pues no es más que una otra pandemia, como la peste negra o cualquier otra que ha habido anteriormente. Aquí ha habido guerras muy desastrosas, como la guerra de Troya, digamos, guerras en la Edad Media, las cruzadas, Primera, Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, seguimos en una dirección correcta. Imagínate cuando en los 60 que había en la televisión blanco y negro únicamente 3 canales. A finales del siglo pasado ya había teléfonos celulares, de esos gigantes, pero había teléfonos celulares. Actualmente todos llevan una computadora con ellos. Ese teléfono es una computadora, es una extensión de nuestro cerebro. Entonces,
¿Tú crees que no vamos en la dirección correcta? Definitivamente, y como usted lo menciona, estamos evolucionando, pero también esa evolución está llena de muchos ciclos que en muchas ocasiones se repiten, ¿no? Como lo que usted decía, Claro. las guerras, Ujú. las pestes, las pandemias, etcétera. Y nos vienen más ciclos que hay que cumplir. Sí, porque todavía seguimos amando con condiciones. O haces lo que yo hago o te vas a la cárcel. O haces lo que yo hago o te vamos a colgar. Don, don Miguel, pues la verdad es que podríamos amanecernos y pasarnos horas escuchándolo porque el leerlo es un deleite y una confrontación muy fuerte también con nosotros mismos, pero escucharlo de verdad es que pues nos llena de mucha esperanza sobre todo, porque de manera especial para quienes nos damos cuenta que en esa búsqueda de evolucionar como seres humanos, de seguir esas herramientas que usted nos proporcionó en los cuatro acuerdos, nos caemos, pero es válido caerse y levantarse y Por saber que supuesto. al igual que la humanidad evoluciona, nosotros como individuos también estamos evolucionando de una manera tal vez lenta, pero hacia allá vamos. Así que Exactamente. quisiéramos seguirlo escuchando. Sabemos que tiene usted muchas ocupaciones. Yo nada más quisiera cerrar esta entrevista que de verdad le agradezco profundamente con un mensaje final de su parte que quisiera que fuera dirigido sobre todo a los más jóvenes, a estas generaciones para quienes resulta un poquito difícil tal vez el adentrarse en temas espirituales porque han crecido demasiado inmersos en el tema de la tecnología. ¿Cuál sería su mensaje para los más jóvenes en estos momentos? Bueno, para empezar, todo es espiritual. No hay nada que no sea espiritual. Inclusive siendo ateo como quieran, es espiritual. Lo único que podría decirles a todos los que nos están escuchando es, por favor, ayúdenme a cambiar el mundo. No me refiero a la humanidad, sino al mundo que ustedes crearon, en el cual ustedes están viviendo. Y no les voy a decir cómo van a cambiar el mundo, porque ustedes lo saben. Ustedes saben lo que les gusta o lo que no les gusta. Cambien aquello que no les gusta y háganlo mejor. Cambien su mundo y el resultado va a ser que su vida va a ser más simple, más amorosa, con mucho más respeto y con ese amor a ustedes mismos. Así que por favor, ayúdenme a cambiar el mundo, el único mundo que ustedes pueden cambiar, el de ustedes. Y muchas bendiciones. Don Miguel, nuevamente, muchísimas gracias por este regalo, este privilegio que nos ha dado aquí en Zona Contexto. Esperamos próximamente poderlo saludar y darle un abrazo en persona y pues bueno, volverlo a escuchar cuantas veces sea necesario. Aquí tiene usted su casa. Gracias de todo corazón. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a don Miguel Ruiz por esta entrevista que esperamos que todos ustedes hayan disfrutado. Por favor, háganos llegar sus comentarios. Compartan esta entrevista que yo creo que tendrá un impacto muy fuerte en todas aquellas personas que la escuchen. Y pues bueno, ya escucharon algunos de los libros que tiene don Miguel Ruiz para aquellos que estén interesados. El más importante es el de los cuatro acuerdos que se puede encontrar prácticamente en cualquier librería. Es considerado un bestseller mundial. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Zona Contexto. Estén muy pendientes de nuestras próximas transmisiones. Hasta la próxima.